Ahora nos vamos hacia la frontera con Brasil, hacia Cerro Largo, para hablar con el ingeniero Javier Pena. Buenos días, Javier, bienvenido. Buenos días, Ignacio, ¿cómo estás tú? Te comento que viajamos anoche y estamos hoy, ahora en Sauce, ¿no? Estás por Sauce ya de vuelta. Estoy Bueno, por bueno. llegamos a las 6 de la mañana con mucha tristeza en relación a que llovieron 10 milímetros por acá. Mm. Seguimos todavía con problemas. Ya la semana pasada tuvimos que prender los equipos de riego con una represa que no se han llenado, como la mayoría ahí en el sur, que no se han llenado las represas. Estamos hablando que hasta India Muerta está por debajo su nivel, ¿no? Con preocupación en los productores arroceros. Y allá es totalmente distinto. El norte está lloviendo constantemente, lluvia de 40, 80, 90, 120, 200 milímetros. O sea, el panorama es completamente distinto. Me imagino que te bajaste de la camioneta directo a ver el pluviómetro. Exactamente, pero ya sabíamos que había llovido 6 milímetros y anoche 4 más, o sea que estamos en 10 milímetros, que es realmente complicado. Se nos plantea para la parte frutícola y microhortícola, ¿no? Aquí en el sur está realmente complicado, ¿no? Porque estamos con las represas de mediadas por un poco para arriba, o sea, las fuentes de agua de acumulación no las pudimos llenar, y si ya empezamos a regar un mes y medio antes de lo que habitualmente hacíamos, bueno, evidentemente se nos va a complicar. Diciembre y enero no va a ser fácil para todos nosotros, ¿no? Va a estar mucho más exigido, claro, claro. Javier, y estabas por la frontera justamente allí el viernes, creo que fue en la noche o en el día, también lluvias, pero acompañada de granizo por aquella zona. Sí, nosotros fuimos invitados por el Centro Regional de Ingenieros Agrónomos de allá de Cerro Largo a una jornada que hubo de la inteligencia artificial aplicada a la agronomía, y justamente se hizo utilizando el local, un excelente local que hay en los Olivares Santa Laura, ahí sobre Ruta 7, pasando Melo, o sea, la Ruta 7 que comienza acá nomás en el empalme de Sauce, ¿no? Y termina sobre el río Yaguarón, porque muy pocos conocen que termina justamente en el río Yaguarón, ahí termina la Ruta 7, en la frontera misma, que es agua, ¿no? Porque no hay puente, no hay nada, ahí no existe nada, hay una balsa nada más, y pasando Melo justamente se encuentran los Olivares, ahí a 15 kilómetros, en una zona que se llama Chacras de Melo, y ahí justamente en el local es el ingeniero que está a cargo del asesoramiento técnico consiguió el local de esos Olivares y se hizo esta jornada técnica con una ingeniera argentina planteando justamente, bueno, las nuevas inteligencias artificiales adaptadas a la agronomía. Hay que tener presente que hace una semana en línea lanzó una inteligencia artificial para soja, ¿no? En nuestro país, directamente. Y que nosotros en estos momentos, el estado de Washington, en Estados Unidos, el estado, ¿no? Contra el Pacífico, acaba de lanzar una inteligencia artificial para manzana. La Universidad Italiana lanzó una para pera, Francia está con una inteligencia artificial para viña, o sea, hay un avance muy grande en el tema agronómico y las inteligencias artificiales, no ya lo que conocemos como ChatGPT o Gemini, ¿no? Que es lo más tradicional y lo más común, sino que cada vez más hay inteligencia artificial, estamos hablando de que más de 500, 600 en estos momentos, ¿no? En el mundo, muy específicas para abogados, para contadores, para ingenieros agrónomos, para un cultivo específico, ¿no? Como en estos casos. Digo, cada vez esto avanza a un ritmo realmente feroz. Y cuando terminamos la jornada, se desató un tornado justamente sobre esa zona que atravesó parte del noreste uruguayo, pero también, por otro lado, por los grandes calores que se dieron en la frontera. En Artigas hubo una pedrea gigantesca, ¿no? Realmente impresionante. En esa zona de donde estábamos nosotros fue un tornado con mucha agua en 30 minutos, mucho viento y piedra, ¿no? Que afortunadamente no hizo daños. Los daños materiales, vimos carteles de las carreteras caídos, muchos contenedores de basura del medio de la calle en la ciudad de Melo, que no fue tanto en la ciudad, sino árboles caídos, cartelería, algún techo volado, daños en unas coberturas de unas escuelas, pero en definitiva, digo, fue el tornado nomás por las diferencias de temperatura, ¿no? Temperaturas muy altas que se dieron viernes y sábado, con choques térmicos de viento. No soy, por supuesto, meteorólogo, pero era visto que en estas circunstancias se iba a dar algún tipo de esos tipos problemas climáticos.
Bien, Javier, cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿de qué hablamos? Es decir, por ejemplo, esto que ustedes estuvieron trabajando la semana pasada allí en el lugar que describías, ¿qué funciones o qué aportes pueden hacer a la tarea de asesoramiento agronómico o de manejo de un establecimiento, sea cual sea a través de la inteligencia artificial? ¿De qué hablamos cuando hablamos de ello? Porque nos asusta un poco pensar en eso, ¿no? Sí, te asusta, pero a mí por ejemplo, lo que más me impactó, te voy a dar un ejemplo que recién, ¿no? Que estábamos pasando los precios del mercado. Sí. Yo te puedo pedir a la inteligencia artificial que me digas cuál es el precio del durazno en enero en los últimos 15 años, basado en la base de Dijegra y Claro. del mercado modelo UAM, ¿no? Actualmente, Sí. y que me lo pongas en dólares de ese momento según la base del Banco Central, pero que además que me digas si cada año está por debajo o por encima del promedio de los 3 años anteriores del precio del durazno. ¿Está? Por ejemplo. Eso que te puede llevar por lo menos un día de investigación, de buscar, encontrar la base de datos del dólar, encontrar la base de datos del durazno en los últimos 15 años, la primera semana de enero, eso a la inteligencia. Entonces, Sí, decías que a la inteligencia artificial le lleva segundos. sí, le está llevando minutos, 2 minutos como máximo. 2 como máximo. Claro. Pero la pregunta es fiable? Es fiable, sí, es fiable. Cuando tú cada vez más es más fiable, porque tú cuando lo revisás con la base de datos y vas a la base de datos, te encontrás, por supuesto, si le das una base fiable te va a dar precios, ¿no? O sea, si vos le decís, elija los precios de la primera semana de enero, puede ir a cualquier lado, ¿no? Claro. Ahora, si tú se lo das bien específico, vaya a la base de datos de Dijegra o vaya a la base de datos del mercado modelo UAM, ¿no? Actualmente, va a ser fiable, eso es evidentemente, ¿no? Esa es la característica. Siempre hay un porcentaje de error en todo esto, vamos a ser claros, pero evidentemente para sistematizar información es realmente te permitir rápidamente la sistematización de la información. En otros temas, o sea, ya mucho más específico, es decir, ¿cuánto es la dosis de encalado para un viñedo en la 7ª sección de Canelones, etcétera, etcétera? Ya ahí hay muchos temas, factores que no tienen en cuenta, que posiblemente el agrónomo tenga en cuenta, ¿no? Hay temas pendientes, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, muchos factores que ahí te está dando. Pero es una herramienta de ayuda, sin lugar a dudas, más que nada en la recolección de información, sistematización de información, ¿no? Y de darte otros datos más de que antes no tenías acceso. Pero en última instancia siempre el ojo y la experiencia es lo que te va a permitir llegar a una buena recomendación. Claro. Claro. ¿Qué conclusiones? Me imagino que una de las conclusiones que habrán sacado es que hay que seguir investigando y conociendo más de qué se trata de estas herramientas, ¿no, Javier? Pero porque realmente todavía es nuevo. Pero es muy nuevo. ¿Qué conclusiones sacaron respecto a la producción del futuro y su vínculo con el conocimiento, con el asesoramiento técnico en una era de la inteligencia artificial? Bueno, que afortunadamente en nuestra actividad todavía tenemos espacio para poder vivir un poco más, ¿no? O sea, vamos a tener más horizonte, porque si bien cada vez más hay que hilar más fino, porque después usted le da una recomendación al productor, el productor lo chequea con la inteligencia artificial y te dice, Javier, me cantaste raro. Exacto. Primero que cada vez hilar mucho más fino, como dijiste, voy a especializarse cada vez más, eso sin lugar a dudas, pero segundo, algo muy importante, digo que todavía hay bastante más para poder seguir aportando, ¿no? No es como en otras profesiones que ha aparecido, no sé, en los abogados, por ejemplo en Estados Unidos, miles de abogados jóvenes quedaron sin trabajo porque eran los que recopilaban las leyes para los pleitos, y eso lo está haciendo la inteligencia artificial, ¿no? Y desaparecieron ese trabajo. Mientras que acá no, todavía hay mucho más, al estar
procesos biológicos, que es lo más importante. El proceso biológico está cambiando constantemente, entonces eso hace de que una inteligencia artificial no se pueda adaptar hasta hoy, ¿no? A todos los distintos cambios que se están dando en un proceso biológico. O sea, imagínate que podemos estar... Tomá estas últimas 2 semanas, pasamos del calor al frío, del frío al calor, del frío al calor. Eso adaptar una planta, que se adapte la planta y todo lo demás, es muy complejo y muy complicado. Y la inteligencia artificial se basa en parámetros estabulados, vamos a ser claros, ¿no? Que si bien va juntando cada vez más experiencia con lo que le estás preguntando y va revisando, se está basando en parámetros que ya vienen dados, no variabilidades como la profesión agronómica, incluso la veterinaria, ¿no? Generan que es muy variable, caso a caso, es totalmente variable lo que puede pasar en un mismo cultivo. Mira vos. Sí, totalmente, Javier. Pero bueno, es la realidad que tenemos. Mencionaste que en Washington, que es una de las zonas más productoras de manzana de los Estados Unidos, se había desarrollado algo también con IA, con inteligencia artificial. ¿Para qué? Lo que se está en manzana específicamente es para ver la productividad de las distintas variables, Ajá. de las distintas variedades, ¿sí? De las distintas variedades en conjunción con los portainjertos, ¿no? O sea, si bien allá viste que en Estados Unidos y acá en Uruguay entraron los Genevas, dependiendo de cada clon se va de ese portainjerto se va adaptando. En Uruguay ha hecho un muy buen trabajo de línea en todo esto, de evaluación, pero en Estados Unidos la inteligencia artificial en manzana lo que se basa fundamentalmente es en el análisis de portainjertos, de variedades y de algunas manzanas resistentes a sarna y demás, cómo se están comportando, ¿no? frente a las tradicionales. Correcto. Javier, como siempre un gusto charlar contigo, la seguimos en cualquier momento. Estamos a las órdenes, Ignacio, abrazo fuerte a Daniel. Dale, un saludo. Era Javier Pena, ingeniero agrónomo, asesor, productor.